Amén. Jesús nos bendiga en gran manera a todos. Le invito a que podamos venir a sentarnos, tomar asiento. La enseñanza de hoy se llama la educación de nuestro medio a nuestros fines. Hoy vamos a hacer una clase de liderazgo. No somos los mejores líderes, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, pero queremos serlo. Amén. Así que la educación de nuestro medio a nuestros fines. Hay un dicho que dice que el fin justifica los medios. Amén. El fin justifica los medios, pero en el cristianismo esa frase no va. El fin no justifica los medios. Muchas veces los medios nos sirven para alcanzar un fin, a pesar de que sean malos medios, pero sin embargo dañan de todas maneras el fin. Aunque logra alcanzar el fin con diferentes tipos de medios, lo dañan igual si los métodos o los medios son malos. No podemos perseguir nuestros fines usando medios que, desde un punto de vista ético, son innobles, carentes de ética o abusivos. Es decir, si yo estoy trabajando, la idea de que yo trabaje es poder tener dinero y poder alimentarme, poder vestirme, poder vivir mi vida tranquilamente. Pero el medio es trabajar y el fin es tener dinero. Pero el medio puede ser de repente estar robando dinero. Y en este sentido, a los ladrones les calza esa frase que el fin justifica los medios que están haciendo, que están utilizando. Si una prostituta, también el medio es prestar en servicio a su cuerpo y el fin también es tener dinero. Pero los medios también son malos. De la misma forma puede trabajar como todas las personas normales y obtener el mismo dinero. Bueno, entonces en el cristianismo no es lo mismo. Como educadores, hemos de afirmar que el fin condiciona los medios. El fin condiciona los medios. Los medios no deben ser prohibidos por las Escrituras y deben incluir metodologías y eficacia. Algunos pueden ser eficaces, otros ineficaces, otros claramente pueden dificultar y obstaculizar el objetivo o el fin. Nosotros como iglesia y como líderes, tanto como hombres y como mujeres, nuestra hermana Ana trabaja con mujeres, aquí está una con nosotros, ¿amén?, de las que ella lidera, y ella puede utilizar diferentes tipos de métodos para que ellas conozcan a Jesús, para que ellas aprendan de Jesús, pero hay métodos buenos, hay métodos malos, hay métodos que me ayudan a alcanzar el propósito, y el propósito, como definimos unas enseñanzas más atrás, es que los hermanos crezcan y maduren en el cristianismo, en su vida diaria. Y además, por consecuencia, sean salvos del infierno, sus pecados sean perdonados, estén bien con Dios, etcétera, etcétera. Pero el fin es que los hermanos a los que nosotros estamos liderando, sean hombres, sean mujeres, alcancen una madurez. Entonces tenemos que utilizar medios, pero esos medios tienen que ser eficaces. Por ejemplo, los medios que se utilizaban hace 50 años atrás, muy probablemente no van a resultar ahora. Ahora tenemos tecnología, ahora tenemos televisión, ahora tenemos computador. Antes se hacía todo escrito. Antes la pauta para una predicación era una hoja con los apuntes, ahora tenemos PowerPoint, tenemos notas que podemos escribir también en este lugar. Imagina que quieres ir de Santiago de Chile hasta España. Los métodos para ir hasta allá: podemos ir a pie, podemos ir en bus
o podemos ir en avión. Hay diferentes tipos de métodos, unos más eficaces que otros, y otros que nos van a poder ayudar a alcanzar el propósito, la meta, el fin de lo que nosotros queremos. Que en nuestro caso, como iglesia, es hacer que las personas que nosotros estamos liderando crezcan y maduren como cristianos y alcancen la salvación. En todo su camino, sean 40, 50, sea desde que son niños hasta que Jesús venga o hasta que partan ellos de esta tierra, la idea es que ellos puedan crecer y madurar como creyentes y puedan ser salvos. Ahora, si una iglesia carece de objetivos y propósitos claros y bíblicos, no sabrá decidir si está usando los medios adecuados. Es tu deber como líder, Esteban, Jonathan, Ana, Pastor Raúl, hermana, Pamela, Leslie, es tu deber como líder, ser responsable de que los hermanos a los que tú estás liderando exista dentro de tu proceso, de tu método, exista una coherencia con el fin. Los fines tienen que tener una coherencia con los medios que estás utilizando. Es decir, no puedo tratar de alcanzar un puesto dentro de la iglesia tratando de boicotear al hermano que está al lado, pisoteándolo, bajándolo, censurándolo, cortándole el micrófono, no dejando que opine. Entonces, los líderes son los que tienen que hacer que el fin que nosotros queremos alcanzar, que los hermanos maduren, crezcan y sean salvos, sea coherente con los métodos que vamos a utilizar. ¿Cuál es el fin último que persigues? ¿Existe una coherencia entre el fin que persigues y los medios que utilizas? ¿Cuál era el fin que vimos hace unas enseñanzas atrás? Que los hermanos crezcan, maduren como cristianos, que cada día sean más santos, que cada día conozcan más de Dios, que cada día lean más de la Biblia, que cada día puedan predicar más en donde quiera que estén, que el día de hoy, que el día de mañana, cuando ellos mueran, se vayan con Jesús y no al infierno. El día que Jesús venga, nos vamos todos juntos y que ninguno se quede. Entonces, ¿cuál es el fin último que persigues? De repente cuando la iglesia o grupos, diferentes tipos de grupos, sea grupos de jóvenes, sea grupos de niños, sea grupos de mujeres, sea grupos de varones, sea la iglesia entera, cuando la iglesia no sabe cuál es su objetivo general, su objetivo a donde tiene que llegar, a donde está apuntando, cuál es su meta, cuál es su propósito, no sabe qué medios utilizar. Entonces se junta la reunión de jóvenes, se juntan los 3 líderes y empiezan a pensar qué podemos hacer. No, hagamos teatro. No, hagamos más juegos. Juntémonos a ver una película cristiana. Y empiezan a hacer una lluvia de ideas que a lo mejor ni siquiera ellos saben por qué la están haciendo. Entonces, el método que utilicemos tiene que tener coherencia con el fin. Lo más importante es el fin. Yo quiero que el hermano crezca, yo quiero que el hermano tenga conocimiento, que evangelice, que predique, que sea salvo, que se bautice. Entonces yo voy a utilizar un montón de métodos para alcanzar eso en el hermano. ¿Cómo trabajó Jesús? ¿Cómo trabajó Jesús con los 12 discípulos? Jesús tuvo 3 años y medio con 12 hombres. También estuvo con 70 y también tuvo muchas multitudes que lo seguían. ¿Y cómo fue que él trabajó? ¿Cuál fue su método? ¿Cuáles fueron sus principios? ¿Cuáles fueron sus metas, sus propósitos de trabajo? ¿Qué principios educativos usó Jesús en su trabajo con los apóstoles? ¿Qué principios educativos usó Jesús en su trabajo con los apóstoles? Un principio no es un método, hay que tener claro eso. Un principio no es un método. Hemos estado hablando de métodos y hemos estado hablando de metas, métodos y fines, métodos y propósitos, métodos y metas, pero un principio es diferente.
¿Cuál es la diferencia entre un método y un principio? Un principio tiene un carácter universal y puede ser aplicado en cualquier cultura del mundo y en cualquier tipo de tiempo. Es decir, que si la Biblia dice que el hombre tenga una sola mujer, eso no cambia por la cultura, ¿no? Es que la cultura de México, la cultura de España, la cultura de África, tenemos que adecuar los principios a la cultura, no. Los principios son universales dentro de la Biblia. Y sirven y pueden ser aplicados en cualquier cultura, en cualquier tiempo y en cualquier persona. Un método tiene un carácter temporal y local. Un método tiene un carácter temporal y local. Nosotros somos alrededor de 40, 50 personas que nos estamos reuniendo los martes, los domingos y los miércoles. Entonces nosotros tenemos que apuntar métodos a ese tipo de personas, a esa cantidad de personas, a esa cantidad de hermanos. Estamos trabajando con mujeres adultas, tenemos que buscar métodos para adultos. Estamos trabajando con jóvenes, tenemos que utilizar métodos para jóvenes. Estamos trabajando con líderes, tenemos que utilizar métodos para poder enseñar a los líderes. En el tiempo, hoy día nosotros tenemos computador, tenemos televisión, tenemos audio, podemos ver videos. Antes, hace unos 50, 100 años atrás, solamente se utilizaba el púlpito de madera, la Biblia y todo lo que uno decía. Hoy en día podemos mostrar videos educativos dentro de una enseñanza y podemos utilizar un montón de otros métodos para llegar al mismo fin. El método puede cambiar durante los años. El método cambia si es un grupo de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de ancianos, porque no voy a tratar a un adulto de la misma manera que trato a un niño, porque un niño no va a tomar atención los 45 minutos que toma, un niño no va a tomar atención los 45 minutos que toma un adulto. Entonces tengo que utilizar otro método para poder captar su atención. Entonces los métodos son variables. Los métodos pueden cambiar, pero los principios no, los principios son universales. Los principios no cambian en ningún lugar, ninguna cultura y en ninguna edad. ¿Son normativos para nosotros esos principios? ¿Podemos permitirnos el lujo de hacerlo de forma diferente? Hablando de los principios, no de los métodos. ¿Usó Jesús esos principios de forma arbitraria o por el contrario lo hizo para mostrarnos pautas? ¿Qué significa arbitrario? Arbitrario significa que depende solamente de la voluntad o el capricho de una persona y no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes. Es decir, si los principios que utilizó Jesús en las enseñanzas que utilizó con los apóstoles y los principios que utilizó para educar a los apóstoles, Jesús lo hizo de manera arbitraria, es decir, lo hizo porque se le ocurrió, y nosotros en la actualidad podemos utilizar cualquier tipo de principio y utilizarlo por medio de mis gustos, por medio de mi ánimo a lo mejor en el que me esté encontrando en ese momento, o realmente Jesús, esos principios que utilizaba son una pauta, son un ejemplo, son un modelo para que nosotros los sigamos. Si afirmas que sí, que los principios que Jesús utilizó son arbitrarios, es decir, que los utilizó porque se le dio la gana, significa que la forma en la que Jesús formó a sus discípulos no es un modelo a seguir. Por lo tanto, tenemos la libertad de elegir según nuestras circunstancias, nuestros gustos, preferencias o posibilidades. Si afirmas que no lo hizo de manera arbitraria, sino que lo hizo como un modelo, como una pauta que teníamos que seguir, significa que es posible conseguir los mismos resultados. O sea, Jesús formó a 12 hombres, esos 12 hombres fueron los líderes de la iglesia primitiva,
Pedro le predicó a 3.000, a 5.000 personas y fundaron iglesias en todo el mundo conocido. Y nosotros queremos alcanzar esas mismas metas que ellos, ¿cierto? Pero no podemos alcanzar esas mismas metas si utilizamos principios diferentes. Entonces, si afirmas que no, significa que es posible conseguir los mismos resultados, fines u objetivos sin apelar a los mismos medios que aplicó el maestro. El principio de Jesús era pasar tiempo personal con sus discípulos. El método fue el tiempo que pasó con ellos. El principio de Jesús era que él tenía que pasar tiempo con los apóstoles. Él los tomó y se los llevó. Pero se los llevó tiempo completo. Ahora, el principio es pasar tiempo con los discípulos. Pero el método es que él podría haberlos tenido durante esos 3 años como los tuvo en tiempo completo. Dormían con él, comían con él, despertaban con él. O podía haber tenido algunos momentos solamente con ellos. El método es el tiempo que él pasó, pero el principio es que tenía que pasar tiempo con sus discípulos. Creemos que nada en la vida de nuestro Señor Jesús fue casual. Que con su vida y su ministerio nos estaba enseñando cómo trabajar en el desarrollo de hombres y mujeres. Jesús, con la forma en que él enseñó, con la forma en que él predicó, con la forma en que él hizo las cosas con sus discípulos durante los 3 años y medio que estuvo con él, fueron un modelo para nosotros. Y nada de lo que hizo él fue casual. Él no se equivocó en nada de lo que dijo, en nada de lo que hizo, y nada lo hizo porque sí. Nada lo hizo porque se le pasó. Nada lo hizo para rellenar el itinerario. Nada lo hizo para rellenar la reunión. No, es que la reunión dura 1 hora, entonces necesitamos un coordinador, pero el coordinador a lo mejor predica mal, no coordina tan bien, entonces pongamos 2 coordinadores para que... No, él no estaba rellenando. Él todo lo que hizo, lo hizo sabiendo lo que estaba haciendo. Y él nos dio una pauta, nos dio un modelo para seguir sus pisadas. Que con su vida y su ministerio nos estaba enseñando cómo trabajar en el desarrollo de hombres y mujeres. Si Jesús se enfocó en la formación y en la educación de sus discípulos para desarrollarlos y llevarlos a la madurez, sería una ilusión el que nosotros pretendiéramos conseguir los mismos fines sin utilizar los mismos medios que utilizó Jesús. Si nosotros queremos los resultados que Jesús tuvo, tenemos que utilizar los medios que Él utilizó. No podemos darnos el lujo de trabajar y llevar a cabo nuestros ministerios en la iglesia de una manera diferente. Si Jesús es nuestro modelo, tenemos que ser maestros como fue Jesús. Tenemos que ser pastores como lo fue Jesús. Tenemos que ser evangelistas como lo fue Jesús. Tenemos que ser profetas como lo fue Jesús. Tenemos que ser como Jesús. No podemos hacer otra cosa que no sea igual a la de Jesús. No podemos darnos el lujo de trabajar y llevar a cabo nuestros ministerios en la iglesia de una manera diferente. Si va a trabajar con las mujeres, tiene que hacerlo como lo hizo Jesús. Si va a trabajar con los varones, tiene que hacerlo como lo hizo Jesús. Si van a trabajar con los niños, tiene que hacerlo como lo hizo Jesús, como lo enseñó Jesús. Si va a trabajar con la iglesia, si va a ser el pastor de una iglesia, tiene que hacerlo como lo hizo Jesús. Y si va a enseñar dentro de la iglesia, tiene que enseñar como lo hizo Jesús. Entonces, ¿son normativas para nosotros los principios que utilizó Jesús? Sí. ¿Los principios son distintos que los métodos? Sí. El principio, como decíamos delante, por ejemplo, puede ser que Dios no permite
que un hombre se acueste con otro hombre. Y eso es lo mismo en la cultura africana. Si nosotros vamos a predicar allá, tenemos que predicar lo mismo allá. Lo mismo en cualquier tipo de cultura, en cualquier tipo de tiempo, en cualquier tipo de edad. Eso es un principio que no cambia. Ahora, el método que yo utilizo, sea auditivo, sea visual, sea tal vez solamente con mi voz, sea a través de un video, sea como sea, es un método. El método puede cambiar, pero el principio tiene que ser el mismo siempre. El principio no cambia. Principios usados por el maestro. Los principios usados por el maestro. Dedicación de tiempo a sus discípulos. Esto es una clase de liderazgo. Si vamos a trabajar con el pastor, si vamos a trabajar con la hermana Ana, si vamos a estar trabajando con adultos, con jóvenes, con varones, con mujeres, con niños, etcétera, etcétera, tenemos que dedicarles tiempo. Eso fue un método que utilizó Jesús, tomó a sus 12 discípulos a tiempo completo. Le dedicó tiempo. Para él era un principio eso. Usó métodos variados en la enseñanza. Utilizó la escritura, utilizó la tierra al dibujar, hizo un milagro para enseñar una verdad. Tomó tierra del suelo, hizo 2 bolitas, las puso en los ojos, enseñándonos que Él era el mismo que creó al ser humano en el principio. Que Él era Dios manifestado en carne. Entonces Él utilizó un montón de maneras. Él de repente abría la puerta, la tocaba, como de repente aparecía. Cuando resucitó, utilizaba métodos distintos, principios. Su principio era, ¿por qué? Porque Él utilizaba métodos variados para enseñar. Utilización de grupos pequeños. Él le enseñaba a grupos pequeños tanto que a grupos grandes. Usó de tiempo personal con sus discípulos. Una cosa es tener tiempo con ellos y otra cosa es llevarlo a tu vida personal. Que te vean trabajar, que te vean cocinar. Jesús comía con ellos, dormía con ellos, despertaba con ellos, reía con ellos, lloraba con ellos. Por algo escribieron que Jesús lloró. Porque lo vieron, pasó tiempo personal con ellos. No solamente un tiempo ministerial que tiene que tener el pastor, el ministro, el líder, el predicador. Todos los que predicamos acá tenemos que pasar tiempo con los hermanos. Pero no solamente tiempo en tema de la iglesia, sino que tiempo también personal, en otros ámbitos. Ese era un principio de Jesús. Implementación de retiros y tiempos especiales con los discípulos. ¿Por qué las iglesias hacen retiros de matrimonio, retiros de jóvenes? ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Jesús utilizaba el retiro, tanto él personal, tuvo un retiro de 40 días en ayuno, y también tenía retiros con sus discípulos, cuando los llevó a orar, y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte. Entonces él tenía retiros con sus discípulos. ¿Por qué la iglesia hace retiros de jóvenes? Porque Jesús lo hizo. ¿Por qué no se pueden sacar? Porque Jesús los hizo. Y es un principio. Es un principio de Jesús, hacer retiros. Tenemos que hacer retiros, pastor. Tenemos que pasar tiempo con los hermanos. Otro principio, trabajó con grupos grandes. Fue formación a través de la vida cotidiana, objetivos educativos claros, delegación de responsabilidades a sus discípulos, educación a través del ejemplo, amor y aceptación incondicional. Era un principio para él, amar a pesar de que le fallaran, a pesar de que lo dejaran, a pesar de que cuando él murió todos lo abandonaron. Él lo seguía amando.
Era un principio para él. Usó de las Escrituras, era un principio. No lo puedo sacar, la Biblia no la puedo sacar. La Biblia es el fundamento. En donde vaya, en cualquier lugar, la Biblia siempre va a ser el fundamento. Si algo me preguntan, tengo que saber dar una respuesta bíblica a la pregunta. Si yo hago una pregunta, tengo que esperar que alguien me dé una respuesta bíblica a esa pregunta. Una vez le preguntaron a un pastor, le dijeron: pastor, pero usted ¿por qué está cubriendo la casa con su sangre? Y usted cuando ora y echa a los demonios, lo echa por la sangre de Jesús. La Biblia no dice que en el nombre de Jesucristo hay poder. La Biblia no dice que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pastor. Y él le dijo: pero no hay escuchado esa canción que dice: la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Ese fue su argumento. La canción La sangre de Cristo tiene poder. Es la Biblia. El fundamento es la Biblia. Si alguien me pregunta algo de Dios, es la Biblia la que tiene que responder, no yo por mis gustos. No puedo decir algo que no esté en la Biblia. No puedo hablar algo que no esté en la Biblia. Tiene que estar en la Biblia. Para Jesús era un principio que todo lo que él hacía era conforme a la Escritura. Él todo lo que hizo era para cumplir la escritura de lo que él estaba escrito. Ni una tilde ni una jota pasará antes de que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, con tal de que el hombre sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Con más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón, de manera que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. Para él era un principio. Todo debe girar en nuestras vidas por la Escritura. Todo lo que digo, todo lo que enseño, todo lo que predico, tiene que tener un texto bíblico. No escuche a nadie que no le hable algo por medio de las Escrituras. Nadie que le dé una interpretación privada. La Biblia se interpreta sola. Trabajó en situaciones formales e informales con sus discípulos. Nosotros ahora estamos trabajando en una situación formal. Pero él trabajaba en situaciones informales. Entonces todavía nos falta mucho para llegar a ser líderes como Jesús. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy? Prendemos la iglesia, prendemos el computador, sacamos el notebook, la Biblia, abrimos la iglesia, entraron los hermanos y se fueron. Tenemos que estar en situaciones informales también con los hermanos. Eso fue lo que hizo Jesús. La educación, el medio para la obtención de nuestro fin. Estamos llamados a un trabajo educativo en el que usamos la enseñanza, pero nos extendemos más allá de ella. La enseñanza y la educación son diferentes. Nosotros estamos llamados a enseñar, pero tenemos que ir más allá de solamente enseñar. La educación es el medio para conseguir el fin que perseguimos. ¿Cuál era el fin? Que los hermanos que nosotros lideramos, que nuestra familia, que queremos que sea cristiana o que ya son cristianos,
si usted lidera un grupo de hermanas, si usted ayuda a la hermana que lidera el grupo y también por lo tanto lidera junto con ella, si nosotros ayudamos al pastor a liderar, tenemos que perseguir un fin, y el fin es la madurez de los hermanos y la salvación. Que en el día en que ellos partan de la tierra, sea por una enfermedad o sea de manera natural, se vayan con Jesús. Que el día en que Jesús venga, en su segunda venida, nos vamos con Él. Pero para eso tenemos que ser santos, tenemos que ser un montón de cosas, es decir, la madurez. Como líderes de mujeres, como líderes de varones, tenemos que hacer que los hermanos lleguen a una madurez en el cristianismo. Que la iglesia viva y piense como Jesús. Es decir, que tenga conocimientos, convicciones de las verdades profundas arraigadas en sus vidas y conductas, un estilo de vida. Vamos a utilizar como sinónimo la palabra educación y discipulado. La palabra educación es muy parecida a lo que la Biblia dice, discipulado. Discipulado no solamente enseñar la Biblia. La educación es un proceso consciente, o el discipulado es un proceso consciente para ayudar a los hermanos a pensar y a vivir como Jesús. Diferencia entre educación y enseñanza. La iglesia se especializa en enseñar, pero se ha olvidado que estamos llamados a educar o a discipular. Utilizamos de manera indistinta la palabra educar y enseñar, pero son diferentes. A veces pensamos que la palabra enseñar y educar es lo mismo, o enseñar y discipular es lo mismo, pero son palabras diferentes. Yo quiero definir la palabra enseñanza como la transmisión de información. Enseñar es transmitir información. Pero la Biblia y Jesús nos enseña a ir un poco más allá. No enseñar, educar y discipular. De ahí viene la palabra discipulado. Enseñar es transmitir conocimiento. Pero discipular o educar es un poco más allá. La iglesia se ha especializado en la transmisión de información sobre la vida cristiana y lo hace bien. La enseñanza no es el medio adecuado para conseguir el fin que nos proponemos. Tenemos que superar la enseñanza y centrarnos en la educación. El papel del líder en función de ambas. La enseñanza. El que enseña no necesariamente debe encarnar en su vida las verdades que transmite. Puede dar una charla sobre la importancia de leer la Biblia sin tener un tiempo devocional para ella. ¿Cierto? Lo que se le llama hipócrita. Porque dice cómo leer la Biblia, pero no la lee. Predicar sobre la evangelización y no tener la más mínima carga por las personas no cristianas. Decir desde acá atrás, tenemos que salir a predicar y ni siquiera le importa. Usted tiene que demostrarle a su prójimo el amor, pero él no lo demuestra. Enseñanza. La importancia de la vida santa y al mismo tiempo vivir voluntariamente en pecado. Educación, que es diferente de enseñanza. La educación. El educador debe ser un modelo de las cualidades que desea desarrollar en la vida de los hermanos.
no puede pretender que los hermanos adquieran cualidades que él mismo no ha desarrollado en su propia vida espiritual o que aún está en proceso de desarrollar. El líder no puede esperar que los hermanos lean la Biblia si él no lo hace. No puede esperar que los demás evangelicen cuando él no evangeliza. Un educador es un modelo. Un educador es una persona a la cual uno puede seguir sus pisadas. Un educador es un ejemplo. Un enseñador solamente viene y transmite información y se retira. Pero Jesús, él no solamente transmitía información y se retiraba. Él no solamente transmitía una información y llevaba una doble vida o tenía información escondida de su vida. Él enseñaba y él era un modelo de lo que enseñaba. Por lo tanto, él era un discipulador, él era un educador, él era un modelo a seguir. Entonces nosotros tenemos que ser más que enseñadores. Tenemos que ser educadores, educadoras. Ejemplos de la actitud de un enseñador y un educador. En un lugar, el tiempo y en la actividad. ¿Qué es lo que hace alguien que solamente enseña? Está limitada, la enseñanza está limitado a un lugar, una clase u otro tipo de salón. Es decir, que el que enseña solamente lo hace en un lugar. Lo enseña, la gente se va y listo. Está limitada al tiempo. Hay horarios para comenzar y acabar que la delimitan y está limitada a una actividad. Una reunión, un culto, un estudio bíblico son situaciones típicas de enseñanza o de alguien que solamente enseña. En la educación, siempre que el líder está con los hermanos, está en una situación educativa. No es solamente cuando está en la reunión, es cuando está comiendo con los hermanos, es cuando va a comprar al almacén, es cuando está barriendo afuera, es cuando va a hacer un trámite a la plaza de Maipú. En cualquier lugar está haciendo una función o está en un proceso educativo. El que enseña no. El que enseña solo dice lo que tienen que hacer y él no lo hace. Y solamente utiliza un espacio para enseñar o un espacio en el cual es ahí el pastor. Fuera no es el pastor. Es típica la frase que dicen los jóvenes, si no estamos en la iglesia, pongamos música del mundo. ¿Cierto? O no estamos en la iglesia, ya no hablemos de la Biblia. O no estamos en la iglesia, ya no. No, un educador no es así. Un educador en donde está, en el tiempo que está, con la persona que esté, está haciendo un proceso de educación con los hermanos. En cualquier lugar. Por eso es difícil ser un educador y es difícil ser líder cristiano. Porque a todos nos falta para llegar a ese nivel. Porque todos cometemos errores, empezando de aquí hacia todos los seres humanos. Pero los que solamente enseñan son pastores acá nomás, en la iglesia, a las 2 horas y media que dura la reunión, y el predicador es predicador solamente cuando está ahí en la reunión. Después abajo habla cualquier cosa. Se viste de cualquier manera, etcétera, etcétera. Los hermanos aprenden observando, viendo cómo reaccionamos ante los problemas de la vida cotidiana y valorando cómo somos cuando no estamos ejerciendo como líderes en las situaciones formales de enseñanza. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer
nos guste o no, seamos conscientes o no conscientes, tiene un valor educativo. La educación no está circunscrita ni limitada a un tiempo, un lugar o una actividad. Un líder siempre debe estar al servicio. ¿Qué es lo que le dijo nuestra hermana Ana a una hermana? Usted llámeme cuando quiera. Yo voy a ir, no importa dónde esté, yo me voy para allá. Si tenemos que orar, dijo el pastor, vamos a la hora que sea. Porque es un educador. No, llámeme entre las 6 y las 10 y ahí ya estoy desocupado. ¿Y si se murió alguien a las 2 de la mañana? Y una vez, ¿se acuerda cuando nos tocó ir a reprender a un demonio, una niña que estaba endemoniada? Eran como las 12 de la noche. No, disculpen, no. El pastor funciona desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entramos a esa casa, ¿se acuerda? Todo el pasaje. No entren. Estaba más endemoniada la niña. Estaban los carabineros, estaban ahí. Amén. En la participación del hermano, ¿qué hace el que enseña o la enseñanza? Cuando un hermano ahí quiere participar, la enseñanza no es preciso que el hermano participe de forma voluntaria. No, yo vengo a enseñar nomás y usted quédese calladito. Si usted está en desacuerdo conmigo, no me interesa, quédese callado, apáguele el micrófono, no me importa. Eso es lo que hace un enseñador. Puede estar presente en el cuerpo, pero ausente en el espíritu. Es bastante habitual que los hermanos se desconecten si el mensaje es bastante largo, aburrido o intrascendente. En la educación es importante, es imposible la educación sin la participación voluntaria. Si usted quiere en este momento emitir una opinión sobre lo que yo estoy hablando, está en todo el derecho de hacerlo. Si está en desacuerdo también. Si usted quiere dar una opinión en cuanto a lo que estoy hablando, también. Aquí todos podemos opinar. Generalmente lo hace nuestro hermano Jonathan, nuestro hermano Esteban, pero todos podemos opinar. Nuestra hermana, primera vez que viene el día martes, puede opinar cuando quiera de lo que estamos hablando. Tenemos un micrófono ahí siempre listo, preparado para aquel que quiera dar una opinión, un texto bíblico. Siempre estamos haciendo eso. Es imposible sin la participación voluntaria y activa del hermano. Nunca podremos conseguir que desarrollen un carácter de cristocéntrico a menos que voluntariamente deseen hacerlo. Los cambios en la vida del hermano no se pueden efectuar en contra de su voluntad. Nadie será salvo si no lo desea. El proceso educativo solo se implementa cuando contamos con la participación activa del hermano. En una evaluación que hace la enseñanza o el enseñador, la enseñanza evalúa conocimiento en una prueba, un examen, una conversación, puede servir para saber si el oyente incorporó los conocimientos. Es decir, terminó la reunión, las preguntas. Usted sabe qué es el método, qué son los principios, qué es un fin. ¿Sí? ¿Lo puede responder? Sí, listo. Está listo. Se acabó. Bien. Pero comprensión no significa vivencia. O sea, que yo entienda que debo ser santo no significa que yo sea santo. ¿Cierto? Porque todos sabemos aquí, la Biblia dice, sed santo porque yo soy santo, sin santidad nadie verá al Señor. Pero saberlo no significa vivirlo. Entonces, la enseñanza solo evalúa si lo sabe. Si usted sabe, está bien. Si lo vive, no me interesa. Eso es un enseñador. Puedo enseñar 5 razones por qué evangelizar, dividirlos en grupos, para que analicen y luego hacer que lo repitan. Sin embargo, eso no hará que ellos pongan en práctica lo memorizado. El proceso educativo no se evalúa simplemente a partir de que el hermano incorpore en su vida las conductas correctas.
se toma en consideración el que ellas sean fruto de motivaciones correctas, el proceso educativo es lograr un estilo de vida correcto, que nazca de conocimientos y convicciones correctas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer, el conocimiento dice que nosotros tenemos que servir, ¿cierto?, a los demás hermanos. Pero hay convicciones correctas e incorrectas. ¿Por qué yo quiero servir al hermano? No, porque yo este otro año quiero ser diácono. Entonces voy a empezar a mover la silla, voy a empezar a barrer ahí el puesto, voy a empezar a traerle agua al pastor. Entonces esa convicción es incorrecta. Porque yo no tengo que servir para ganarme un puesto. Tengo que servir porque yo amo al hermano y yo no quiero que el hermano esté todo cochino ahí, debajo de su silla cuando él se siente. Que el pastor no se le seque la garganta cuando está predicando. Entonces, podemos tener la información correcta de lo que tenemos que hacer, pero la educación no se queda hasta ahí. Hasta no, ya él ya sabe lo que tiene que hacer y lo hace. No, también va en las convicciones, en los motivos, lo que lo motiva a hacer. Yo puedo venir a la iglesia porque amo a Jesús, porque Él me perdonó, porque Él me ayudó, porque Él ha estado conmigo cuando nadie estuvo conmigo, pero también puedo venir a la iglesia para sentirme bien en mi conciencia. Muchas personas vienen a la iglesia que han estado acá para sentirse bien. No, si yo fui el otro día a la iglesia, si yo voy. Yo vengo a la iglesia porque amo a Jesús. Puedo tener la información de que quiero irme al cielo. Pero una motivación correcta es porque quiero estar con Jesús. Porque quiero estar con el que me amó, me rescató, con el que me dio la revelación de sus misterios, de la Biblia, de su reino, de su vivencia, porque Él me sacó de esto, de esto otro, como también puedo querer irme al cielo para no irme al infierno. Entonces, están las motivaciones correctas e incorrectas. ¿Por qué yo amo a Jesús? Porque Él me salvó, porque Él me ayudó, porque Él me amó, porque Él me perdonó. Yo no solamente amo a Jesús porque no me quiero ir al infierno. Bien, entonces, motivaciones correctas e incorrectas. En un fin de un proceso, el que enseña, en la enseñanza, el proceso termina cuando acaba de transmitir al hermano la información una vez llevado a cabo esto. Terminé la enseñanza, adiós. Depende de su responsabilidad la aplicación de lo que ha escuchado a su experiencia y su vida cotidiana. Es decir, yo vomito todo lo que tengo que decir y problema suyo si usted hace lo que dice la Biblia o no, no me interesa. Eso es lo que hace un enseñador o la enseñanza. Pero un educador va más allá. El educador no solamente quiere vomitar lo que sabe. El educador dice, el proceso educativo no acaba con la mera transmisión de los principios bíblicos, sino cuando el hermano los incorpora en su experiencia personal. Entonces ya cuando yo veo que la hermana ora, que la hermana se cuida, que el hermano ora, que el hermano se cuida, ahí yo voy a dejar de repetirle que Dios quiere un pueblo santo. Y yo lo voy a acompañar en ese proceso hasta que Él lo haga, hasta que lo incorpore en su vida. No solamente voy a vomitar que Dios quiere que oremos todos los días. Lo voy a ayudar. Lo voy a acompañar en ese proceso. Dentro de la enseñanza, obviamente hay el modelo que tú hablas ahí es de transmitir un conocimiento o entregar una instrucción o mostrar más o menos el camino para donde tiene que ir. Pero en el proceso de educación, obviamente hay un método que es repetitivo. Porque como tú mencionaste, muchas veces las personas tienen el conocimiento de algo, pero es difícil aplicarlo en su vida. Y es difícil aplicarlo en la vida porque las personas se acostumbran a vivir de alguna forma o a practicar ciertos estilos de vida, e incluso como cristianos, de una forma que es difícil cambiar, y sobre todo con la edad. Entonces,
el proceso de educación es constante. En el colegio los niños probablemente en primero básico siempre le enseñan a sumar, a restar. Y puede estar todo un año practicando los mismos ejercicios para que puedan al final aprender a sumar y restar. Claro. Entonces el educador constantemente está repitiendo el proceso de enseñar, que es parte de la enseñanza, pero también, porque también Jesús es el pedagogo, ¿cierto? Que sabíamos que el que es parte de enseñanza, pero también el que guía. Y la guía tiene que ver con eso, con la educación que tú hablas. Y la educación tiene que ver con algo muy importante, que es que las personas constantemente tienen que darse cuenta del error de su estilo de vida y tratar de cambiarlo, que es la parte más difícil de la persona. O sea, no es solamente decir que la persona cambie constantemente, sino que hay dos formas de cambiar, que es la parte intrínseca o la educación intrínseca y la educación extrínseca. El modelo que puede ver de otro y el modelo que interioriza a esa persona. Una persona puede ver de diferentes cosas, incluso de una televisión, en su colegio, de sus vecinos, de sus amigos, modelos de estilos de vida, en los cuales pueden ser cristianos o no cristianos, y puede adoptarlo fácilmente a su vida de acuerdo a lo que le motive a adoptarlo. Entonces, muchas veces el educador tiene que motivar el cambio. Y eso es importante, motivarlo para que cambie. No es simplemente decirle las cosas son así. Incluso no solamente lo puedes ver en la forma de practicar del que está educando, sino que también hay que, en cierta medida, guiar para que ese cambio ocurra. ¿Verdad? Lo que tú dices que tiene que estar también de forma informal con esas personas. Ahí es donde uno tiene que abrir las puertas también a que los hermanos, gente que estamos liderando, entren a nuestra vida y nosotros también entrar a su vida. Entonces, seguimos con esta clase de liderazgo. Esto es para líderes, no para los hermanos, los demás, sino que para aquellos que queremos trabajar para Jesús. Entonces, el proceso educativo no acaba con la mera transmisión de los principios bíblicos, sino cuando el hermano los incorpora en su experiencia personal y su vida se transforma o entra en un proceso de continua maduración. En el centro, la enseñanza o el enseñador. La enseñanza es el centro del maestro. Es lo más importante, lo que yo estoy diciendo, el conocimiento que estoy transmitiendo. Lo más importante es la información que se comparte. Eso es el centro de un enseñador o el centro de una enseñanza. Pero el centro de un educador o de la educación es el proceso educativo. En el proceso educativo el importante es el hermano. Lo más importante es cuando logra aprender o incorporar en la vida cotidiana las verdades que le estoy transmitiendo. Entonces, un educador ya no solamente lo más importante es lo que está diciendo, lo más importante es el hermano. Es que el hermano pueda cambiar, es que el hermano pueda incorporar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ya el centro no está solamente en el mensaje, está en el hermano. Entonces, en la educación, en el proceso educativo, el importante es el hermano. Lo más importante es cuando logra aprender e incorporar en la vida cotidiana las verdades que le estoy transmitiendo de las Escrituras. Amén. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Pongámonos de pie. Espero que logremos salir de la enseñanza y empezar a ser educadores. No solamente enseñadores. No solamente alguien que viene a transmitir lo que sé, sino que alguien que como Jesús, que iba y comía con los pecadores, que compartía con los pecadores, que le abría la puerta a los demás, que él entraba en la vida de las personas. No que él no iba y que ellos hagan lo que quieran, total ellos saben que ahora el infierno existe.
Si ellos se quieren ir al infierno, que se vayan. No, Él no quería que ellos se fueran al infierno. Él hacía todo para que ellos se salvaran. Amén. Así que les invito a que puedan cerrar sus ojos. Padre Celestial, le doy muchas gracias por esta enseñanza de liderazgo, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de enseñar, Jesús. Ayúdenos, mi Dios, a cada uno de los que estamos aquí, sean hombres o mujeres. Mi Dios, todos estamos trabajando, mi Dios, con varones o con mujeres. Ayúdenos a ser buenos líderes, Señor. Aquí, Señor, habemos predicadores, Jesús. Hermanos que nos ganamos aquí detrás de un púlpito, Señor, ayúdenos, Señor, a ser educadores, a ser modelos, Señor, a corregir, Señor, si en esta hora tenemos cosas, Señor, en nuestra vida personal que tenemos que, mi Dios, arreglar, ordenar nuestra vida personal, Señor. Le rogamos que nos abra el entendimiento, Señor. Podemos dañar a alguien, Padre Celestial, por nuestra forma de vivir incoherente, por nuestra forma de vivir hipócrita. Señor, ayúdenos a abrir nuestro entendimiento, a entender, Señor, que tenemos que ser modelos, referentes, Señor, de los demás que nos están siguiendo. Que tenemos que ser discipuladores, Señor, educadores, mi Dios. Que tenemos que interesarnos por los hermanos, así como tú los amaste, Señor. Padre Celestial, mi Dios, le ruego en esta hora que este mensaje pueda quedar grabado en nuestros corazones y pueda cambiar la forma o la percepción en la cual vivimos nuestro cristianismo, Señor. Ayúdenos a ser mejores cada día. Tenemos una responsabilidad muy grande, Señor, que tú nos has encomendado. Y es por eso que creo que necesitamos, Señor, aprender todas estas cosas. Tenemos, Señor, mi Dios, una responsabilidad grande. Son almas, Señor, son hermanos, son personas, Señor, que tú quieres, mi Dios, que tú moriste por ellas, Señor, y resucitaste por ellas, Padre Celestial. Ayúdenos a ser mejores cada día. Bendiga a nuestro pastor Raúl. Bendiga a nuestra hermana Ana, Señor, y a todos los que le ayudamos, Señor, en este ministerio. Todo esto se lo ruego como su palabra nos enseña, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y la honra sea para usted, Jesús.